¿Qué tal? Buenas noches con ustedes, Gerardo Villegas, en una entrega más de su videocolumna Pleroma Cero. Entrados ya de lleno en el fin del mundo, en el fin del quinto mes del año 2020 y no paramos con la pandemia del coronavirus. Independientemente de eso, la intervención del día de hoy la voy a dedicar fundamentalmente a cierto tipo de cuestionamientos que se han hecho últimamente al respecto de cuál va a ser el futuro de la humanidad. Y me refiero al futuro de la humanidad. Es una cuestión muy ambigua porque las preguntas, los discursos que recibimos en México hasta la fecha son precisamente de gente pues que no vive una realidad verdadera. Es decir, la gente de Occidente no tiene las mismas necesidades que la gente de Oriente. La gente de Oriente no tiene las mismas necesidades y carencias que la gente que vive en Medio Oriente, mucho menos la gente que vive en la península de la India todo el territorio ruso con sus subsecuentes eh, con sus subsecuentes países. Todo apunta a que el capital va a continuar, es decir, se está reactivando la economía a base de golpes, a base de golpes de timón. Ya estamos viendo cómo se le cuecen las habas a algunos empresarios rapaces que han sido tan viles y tan capaces de decir, hacer cosas innombrables, y ahora nos encontramos con una probabilidad de parte de un grupo de mamarrachos que están planteando la idea de hacer un golpe de Estado. Inclusive estaba hablando de personajes detestables como Claudio X González, como un fulano ahí de un consejo financiero del emporio del Grupo Soriana que impulsó los monex, los monederos para que llegara Peña Nieto al poder. Estamos hablando de lacras como Joaquín López Dóriga. Estamos hablando de monstruos como Ciro Gómez Leiva, que empezó con un discurso muy interesante. Incluso fue despojado por el gran Salinas Pliego a punta de metralletas del Canal 40 y ahora se ha convertido prácticamente en la oposición. Los medios finalmente son oposición. Si los medios ofrecen un discurso político, pues tienen que estar acostumbrados, irse acostumbrando a recibir precisamente mensajes políticos. Es decir, yo si le digo, pues, si hago un cuestionamiento como periodista, por ejemplo, a Fernández Noroña, y le digo, ¿sabe qué? Su planteamiento sobre el artículo cuarto de la Constitución, de tratar de reformarlo es un error. Yo como periodista le puedo decir eso, pero él en su calidad de funcionario también puede darme la respuesta y darme respuestas políticas, y sobre todo si estas también tienen que ver con ataques. Entonces estamos en un mundo y sobre todo en un país en el que de pronto suena el fantasma del desafuero de aquel tiempo de Andrés Manuel López Obrador, que finalmente no se fraguó, el pueblo se unió a favor de él. Eh, Suenan también un poco las campanas de un derrocamiento que hubo en El Salvador, allá más o menos en la época del foxismo. No recuerdo ahora mismo el nombre del presidente salvadoreño que fue derrocado prácticamente como una suerte de especie de golpe militar. Lo hicieron con Evo Morales, lo han intentado hacer con Venezuela infinidad de veces. Hace poco, un par de semanas aproximadamente, intentaron hacer una invasión ridícula, un grupo de mercenarios pagados por sabemos quién, para derrocar al presidente legítimo Maduro. Lo hicieron con Lula da Silva en Brasil, lo bajaron de la presidencia. Sin embargo, en México las condiciones son otras, es decir, no hay materia prima para un golpe de Estado. Es decir, las Fuerzas Armadas, por tradición, independientemente de quien gobierne, pues le son leales al Poder Ejecutivo. Se está organizando una serie de guerra fría nueva. Hay por ahí un excéntrico productor de televisión que dice que es una guerra híbrida. Algunos de sus puntos son muy interesantes, otros ya rayan prácticamente como en el conspiracionismo, pero incluso las teorías conspiracionistas también vienen al caso en este tipo de pandemias, ¿no? Estamos en una cosa
tan importante porque estamos viviendo el presente, es decir, cuando fue en la línea del tiempo, si la tomamos como línea, como una línea paralela, pues obviamente no sabemos cómo fue el sentimiento de la humanidad cuando las dos explosiones nucleares en Japón, en Hiroshima y Nagasaki en octubre de 1945. No sabíamos cuál era el sentir y tampoco había mucha memoria cómo la sociedad vivía, mucho menos la sociedad mexicana, porque vivíamos en un régimen presidencialista prácticamente stalinista. Entonces es la primera vez que en la época de la hiperinformación sabemos cómo se siente el ambiente a nivel global por la cuestión del COVID y sobre todo a nivel local. La división de poderes, la lucha por el poder entre los unos y los otros. No hay más, no hay centro, simplemente hay chairos y fifís. Así de vulgar y corriente es el debate político. Sin embargo, para desgracia de los fifís, pues los chairos tienen el poder y lo eligieron 30 millones y ni modo. A ver cómo le hacen. Y también hay que hacer un énfasis en que el presidente no puede también salir a hacer cosas tan aventuradas como decir que las llamadas telefónicas de violencia familiar el 90% son falsas. Eso es algo que le hace falta a la 4T, es algo que le hace falta a gente que son voceros prácticamente. Estoy hablando de John Ackerman, de mi querida San Juana Martínez. Son funcionarios que trabajan para vindicar a la cuarta transformación, no nada más para adornarles la píldora, sino que son gente que tiene que tener un ojo más avisor y más crítico. Y sí, evidentemente el periodismo no debe ser neutral, definitivamente. El periodismo debe estar del lado de la verdad en ese aspecto, y a veces la verdad es incómoda. Yo creo que es horrible tragar sapos, por ejemplo, ahora con lo del hijo de Bartlett, que finalmente le dieron para atrás a sus 30 millones por sus respiradores, pero el presidente tiene que ir cediendo poco a poco y no dejando ahí a media cierto tipo de cosas. No es posible que lo de Genaro García Luna esté fraguándose en Estados Unidos, las investigaciones financieras de periodistas estén ayudando, haciendo el papel de la fiscalía, y parece que Gertz Manero y la secretaria de Gobernación, la señora Sánchez Cordero, son verdaderamente floreros. El presidencialismo ha vuelto en una versión 2.0, estado de bienestar es su discurso, de pronto hacen las mismas patrañas al interior a la hora de sus elecciones, como con el PRD, como con el PRI, y evidentemente pues es que si no existe una sangre nueva, una nueva manera de ver la política en México, vamos a seguir exactamente de la misma manera, y los medios de comunicación también, porque ahora hay medios chairos contra medios fifís, y hay intelectuales orgánicos de la cuarta transformación contra los exorgánicos, pero que siguen siendo orgánicos, pero de los grupos de interés. Por eso es importante que la gente sepa qué está ocurriendo y que se está llamando a un golpe de Estado, algo que puede ser muy peligroso, inclusive a manera de broma, a manera de cuando en Twitter hay una amenaza de muerte contra un periodista, eso se denuncia, pero también tratar de incitar a un golpe de Estado, eso es muy delicado, eso no se puede quedar así. Las autoridades tienen la obligación de actuar contra esos personajes, o de por lo menos de abrir una investigación, porque no es poca cosa. O sea, poca cosa nos tocó a México la guerra sucia del gobierno desde Luis Echeverría, Díaz Ordaz atrás, y López Portillo, quien se enriqueció de una manera pornográfica a él y a su familia, y de pronto aniquilaron toda la oposición sistemáticamente con guerra fría, con guerra sucia, a sangre y fuego. No debemos permitir que esto vuelva a suceder, ni siquiera en conversaciones de café, porque la dictadura argentina, la dictadura uruguaya, la dictadura paraguaya, o sea, todas las dictaduras sudamericanas fraguadas por la CIA fueron un infierno. Y estamos en tiempos duros. Viene Trump con su próxima reelección. Quién sabe qué vaya a ocurrir. Tenemos comicios locales aquí en breve en 2 estados. Y el mundo, sin embargo, se mueve o no se mueve. Es como el gato de Schrödinger. Si se mete a la caja, come el alimento envenenado y se muere o no se muere. Ahí hay 2 gatos. Y aquí tenemos 2 realidades. O hay un golpe de estado blando o se fortalece el gobierno.
Entonces los periodistas estamos para eso, precisamente para dar esa voz y esa oportunidad de dirigirle a la gente lo que debe o no aprender a escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué regaló Peña Nieto televisores cuando entró al gobierno? ¿Por qué aprovechó el apagón digital para regalar monitores que dijeran mover a México? Ahí empezó su primera tranza. ¿Para qué? Para ver a Andrea Legarreta diciendo que la subida del dólar no nos iba a afectar, porque nosotros no gastábamos dólares. O la otra perla que dijo un panista por ahí que decía que a los mexicanos no les afecta la subida de gasolina porque no tienen coche. O barrabasadas también que de pronto la oposición dice, ¿no? Posturas estrafalarias, impúdicas también de parte de algunos, de propios y extraños. Tenemos que hacer autocrítica y sobre todo orientar al público a que sí tome y cobre un bando, pero no con gritos y sombrerazos, porque el debate político es otro. De ahí viene la palabra parlamentar, del parlamento, de hablar, de negociar. Y la política mexicana últimamente se ha quedado en chingadazos. Pero bueno, eso es otra historia. Los dejo con el COVID en paz. Le debo muchas gracias a mi querida Marta Olivia por la oportunidad de seguir continuando en este medio, en un 2x3 Tamaulipas, que es muy importante. Y nos vemos la próxima semana. Con ustedes, Gerardo Villegas.